Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 1 de marzo del 2022. Hoy empezamos ya el tercer mes del año, se nos está yendo rapidito y vamos a platicar de nueva cuenta lo que estábamos mencionando el día de ayer, lunes. Espero que en este momento ya no tenga problemas de internet, ya no me esté cortando, ya no haya ninguna situación que impida escucharlos y que me escuchen de forma adecuada. Ya pasó un poquito esta parte interesante, que es la primera ocasión que platicamos después de la dinámica, pero vamos a tratar de retomarla, a ver qué tanto se puede hacer. El viernes pasado estuvimos desarrollando, mejor dicho, la dinámica de salir ganando. Y en este sentido, se identificaron diferentes situaciones durante el caso, durante la práctica, algunas de ellas positivas, algunas de ellas no tanto. Todos los equipos de trabajo, tanto los que estaban en formato presencial como los que estaban a distancia o el que estaba a distancia, tenían que hacer básicamente lo mismo: identificar cuál color elegir en cada ronda de negociación. En algunos casos rojo, en algunos casos negro, dependiendo de la puntuación que daban y dependiendo de cierta estrategia concreta que requerían para sus propios intereses. ¿Cuáles eran esos intereses inicialmente? Aquí es a donde entramos hacia la primera parte, donde no necesariamente todos sí lo identificaron de primera instancia. Esos intereses tenían que ver, en primer lugar, con cómo se debe ganar. La idea del juego, como lo mencionan incluso las instrucciones desde un inicio, es salir ganando como tal. Y eso implica entonces alguna situación particular. Es decir, el equipo que obtenga resultado negativo pierde. Esa, digamos, era la única regla bastante clara que teníamos. Sabemos que necesitamos salir ganando. ¿Y cómo salimos ganando? Pues no perdiendo. Y eso implica entonces que no debemos obtener un resultado negativo, porque si tenemos resultado negativo, ya valió todo, ya perdimos. ¿Qué tanto se identificaron este detalle dentro de las instrucciones? Me parece que en primera instancia no todos los equipos o no todas las personas, pero estoy seguro que sí hubo algunos que lo entendieron perfectamente, aunque tal vez no lo comunicaron o no se alcanzó a percibir del todo. Teníamos esa instrucción bastante clara y, bueno, medio escondida, pero ahí estaba. Y teníamos también este cuadro de puntuaciones, que era lo que debíamos elegir dependiendo de lo que queríamos obtener y considerando cuáles eran las posibilidades de que los demás eligieran uno u otro color. A final de cuentas, fuimos anotando los resultados y esto fue lo que quedó con ustedes. En este grupo no ganó ningún equipo, todos perdieron. Y esta pérdida se debe a diversas circunstancias. Inicialmente con la ronda número 5, que tenía que ver con eh, un acuerdo al que se supone llegaron. Ya me habían comentado durante el día de ayer que ese acuerdo implicaba que todos votaran del mismo color. Pero me decían también que no necesariamente se llevó a cabo como precisamente se había acordado. Teníamos algunos comentarios ya bien identificados de por qué unos votaron de una forma y otros de otra. Pero en general, pues el punto es ese, que no se votó como se había acordado. Entonces, ¿qué podemos recuperar de aquí? ¿Qué podemos entender de esa dinámica de negociación? Me gustaría escucharlos de nueva cuenta porque ahora sí los puedo oír muy bien y ya podemos debatir de una forma más clara. Pero ¿cuál consideran ustedes que fue el motivo por el cual dos equipos sí votaron como se había acordado y dos equipos no? ¿Cuál será el motivo? Eh, Según lo que lo que platicamos ayer que usted no escuchó, me imagino, es el hecho de que los dos equipos que no votaron rojo, que votaron negro, quisieron anticiparse a que alguien votara negro. Sin embargo, fue esa misma idea que hizo que dos equipos pensaron que al final toda la cosa pues se volvió un poquito caótica. Entonces, muchas gracias, Andrés. Sí, precisamente el día de ayer también yo tenía problemas para escucharlos, por eso lo estamos retomando. Y en este caso,
La necesidad de anticipación por parte de un par de equipos entonces provoca el cambio en la toma de decisiones a final de cuentas, en el último segundo prácticamente. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que estamos en una clase de negociación y que por ende debemos considerar a la negociación en cualquier índole, en cualquier dinámica, como parte del proceso o de los procesos que hemos estado viendo, tanto de la negociación distributiva como de la negociación integradora. Y en este caso, la intención de ponerles la dinámica de salir ganando después de la negociación integradora partía del hecho de considerar a esa forma de negociación como la ideal para este caso. ¿Qué implica la negociación integradora? ¿Quién me dice? ¿De qué trata una negociación integradora o cómo La podemos negociación plantearlo? integradora es en esencia es en la que todos salen ganando. Todos tienen la ventaja y todos al final obtienen resultados positivos. Todos obtienen algún beneficio eventualmente al final de la negociación, efectivamente. Y en este caso, como lo vemos en pantalla, pues digamos que todos obtuvieron el mismo beneficio, sí, el cual fue perder, pero se obtuvo. Entonces, ¿es una negociación integradora? No, porque realmente no es un beneficio, es una pérdida. Entonces, mientras inicialmente todos los equipos, todos los negociadores, al menos de los equipos, consideraban, sí, realizar un proceso de negociación integradora o colaborativa, la muestra está en que se pusieron de acuerdo, en qué votar y demás, pues eventualmente lo que sucede es que no se toma en cuenta necesariamente esta primera negociación. En este caso, nos decía Andrés y lo comentaban ayer, sobre esa importancia de anticiparse a lo que van a hacer los demás durante la negociación. Pero vamos a ver, esa decisión al final de cuentas de votar negro o rojo en la ronda 5, ¿fue decisión del negociador o fue decisión del equipo? Platíquenme en cada caso, por ejemplo, del equipo a distancia. La decisión de votar negro en esa ronda 5 fue decisión del negociador o del equipo. ¿De quién fue la decisión en esa ronda 5, equipo de distancia? Me parece estaba liderado por Vicente, pero pues obviamente los demás integrantes del equipo también pueden comentar. ¿Quién tomó esa decisión a final de cuentas? Pues todo, pues lo partió de esa idea en que alguien iba a votar rojo, digo negro, perdón. Entonces, pues se comentó en el equipo y todos llegamos a la conclusión de que no podíamos dejar que alguien tuviera tanta ventaja de una manera, pues, de cierta forma deshonrosa, entonces optamos por esa decisión. Correcto, pero específicamente esa idea, ¿quién la planteó? ¿La planteaste tú o la planteó alguien más del equipo? ¿O prefieres no responder? No, yo la planteé, profe. Ok, bien. En este caso, entonces, estamos hablando de, vamos a ver, me gusta conocer esto y vamos a preguntar lo mismo al equipo B. En el caso de ustedes, equipo B, ¿cómo fue este proceso? ¿La decisión fue del negociador o fue del equipo? ¿Y quién planteó esa posibilidad? El equipo, profe, el negociador sí quería, dijo, es que yo se los prometí, que no sé qué. O sea, él quería seguir con lo que habían acordado en la negociación, pero nosotros pensamos que todos iban a traicionarnos. Ok, bien. En el caso de ustedes, equipo A, Andrés. En mi caso fue claro. De hecho, esa es una historia divertida porque cuando estuvimos negociando con los equipos,
Ajá. Sí habíamos quedado todos en rojo. Sin embargo, cuando fui al equipo a discutir y tal, sí que hubo gente que decía que votara negro porque pues desconfiaban de que fueran a votar todo rojo, pero yo al final dije, tranqui, quiero confiar. Y pues miren, terminó así. Ok, tú tomaste la decisión entonces al final de cuentas a pesar de lo que te decía el equipo. A diferencia del equipo B, donde se hizo lo que el equipo tomó en cuenta. Muy bien. ¿Y el equipo C? ¿Por qué no pensaron en esa traición? O sí lo pensaron, pero de todas formas quisieron continuar. No, profe, es que como nuestro equipo son puras mujeres y cumplimos nuestras promesas. Ok, ok, ok. Eso duele, pero bueno. Ok. En este caso, entonces, tenemos diferentes perspectivas. En uno de los equipos, o bueno, en un par de equipos, los negociadores son los que plantearon la idea que se quería hacer y que se hizo al final, que es el equipo A y el equipo D. Mientras que en el equipo B, el negociador quería una cosa y el equipo algo totalmente distinto. Y la decisión se tomó en consideración de esa decisión como equipo, de manera colaborativa al interior de esta entidad, vamos a llamarle. Considerando esto, entonces, se tuvieron estos resultados. Ahora, ¿qué consideran ustedes que es más valioso? ¿La opinión de la persona que está negociando con los demás o la opinión del equipo que estuvo revisando, en este caso, por ejemplo, las instrucciones? ¿Cuál de esas dos formas de pensar o de tomar una decisión será más interesante en este tipo de casos? ¿La del negociador, que está frente a los demás negociadores y que está tratando de entender cómo funciona todo? ¿O el equipo que está detrás, revisando, investigando? La del equipo. ¿Por qué del equipo, Ivo? Ok, del equipo porque el equipo se está preparando, por así decirlo, y ¿cómo podría decirlo? O sea, ya sabe pues qué onda con el negocio que se está haciendo. Y el negociador, como usted lo dijo, está tratando de entender. Ok, bien. En este caso, el negociador solamente está frente a los demás negociadores y ya. ¿Qué parte podría tener el negociador dentro de esa toma de decisiones que permita lograr que también sea valioso y que no solamente lo que está haciendo el equipo de investigación sea suficiente? Yo creo que es al revés, profe. Creo que puede llegar a tener un poquito más de peso la parte del negociador porque es el que entra en interacción directa con las otras partes. Tal vez tú puedes plantear algo con tu equipo, pero estando ya en la parte de la negociación, pues puede ser algo completamente diferente. Y es ese resultado que tú llevas a tu equipo para que se tome la decisión en conjunto. Pero en sí creo que la pauta o el ritmo lo marca el negociador a partir de la interacción que tiene con las otras partes para después tomar la decisión como equipo. En muchos casos es así. En tu caso, Andrés, ¿qué piensas? Cuál será De más hecho, relevante? de hecho, estoy de acuerdo con Vicente, porque si, por ejemplo, supongamos que no existen las rondas 5, 8 y 10, que son las de negociación. En ese caso sería básicamente tomar decisiones sin contexto, sin conocer a los otros equipos y por ende algo a ciegas. Es por ello que también opino, igual que Vicente, que el negociador tiene algo más de peso por el hecho de que es el que conoce a los otros equipos o al menos a una parte de ellos y es gracias a eso que más o menos se puede intentar predecir o algo. Ya que cumple su palabra es diferente, pero se entiende. Sí, claro, claro. Gesani. Yo pienso igual que Vicente y que Andrés, porque el negociador es el que interactúa con las demás personas, entonces él pudo ver cómo reaccionaron, o sea, cómo se comportó cada persona y de ahí poderse basar en tomar decisiones. Muy bien, correcto. Vamos a ver entonces. Tenemos esas dos partes. Tenemos al negociador o los negociadores que están en el campo de batalla, vamos a llamarle, y tenemos la parte estratégica, la parte de análisis o la parte de información, que sería el equipo de trabajo que se queda, que no está al frente. Entendemos, obviamente, que ambas partes son importantes.
Sin embargo, podemos verlo desde distintas perspectivas. Número uno, el equipo es lo más importante. El equipo es lo más importante antes de empezar la negociación. Ojo, el equipo es lo más importante antes de empezar con la negociación. Pero una vez que el negociador se va de ese equipo para poder negociar, entonces se transforma y ahora sí, pasa a ser el negociador la parte con mayor relevancia, porque él, a partir de lo que obtuvo de su propio equipo, tiene las bases necesarias para poder empezar con esa negociación. Y va a entender, o debería de entender también, todos los pros y contras de las diferentes acciones que lleven acuerdos. Y todo aquel acuerdo al que se llegue dentro de ese lugar de negociación va a provocar entonces en cada negociador una postura positiva o negativa. Pero el negociador no va de la nada, repito, va después de que estuvo con su equipo. También por eso la intención de este caso es que las primeras 4 rondas sean para que se vayan acomodando como equipo, vayan entendiendo la modalidad que se está trabajando y vayan también sabiendo cuáles son aquellos aspectos positivos y negativos que se pueden tener. En esas primeras 4 rondas, ustedes no tenían ni idea, en la primera, por ejemplo, si votar rojo o negro. ¿Qué voto? No sé. En la segunda ya se estaban dando una idea más clara y en la tercera ya lo tenían todavía más claro como equipos. Y cuando llega la ronda de negociación, ahora sí, ese negociador que ustedes eligen va a tomar en cuenta todo lo que se hizo previamente, esa experiencia que ya se tiene como equipo. Ya entendió de mejor forma cómo funcionan los puntajes. ¿Okay? En ese momento entonces, vamos a recapitular. Antes de la negociación, lo más importante es el equipo. El negociador existe, pero el negociador no tiene nada. Después, durante la negociación, obviamente, el negociador es el más importante porque es el único que está allí. En negociaciones de este tipo, donde no puede hablar con su equipo, el negociador no es el más importante, es lo único que hay, incluso. Y de regreso, posterior a esa primera reunión, lo más importante también es el negociador, porque es el que entiende cómo están funcionando las formas de pensar de las demás partes. Es el que ha visto qué es lo que opinan las demás partes y por ende es el que tiene una visión o un panorama de lo que piensan los demás equipos por completo. Vicente, a la hora de platicar con Andrés o a la hora de platicar con las integrantes de los demás equipos, tiene una visión o tiene una noción más clara de qué es lo que opinan los demás y va a poder entender si es que existe confianza o no con nosotros. Y eso se lo transmite a su equipo. Su equipo hasta ese punto, como ya lo comentaban ellos, Gesani sobre todo, tiene información, pero esa información no va a servir de mucho si no obtiene lo que el negociador le está dando. Entonces, después de esa primera reunión, lo más importante es todos aquellos datos o información que tiene el negociador. Posterior a eso, viene entonces trabajar como equipo de nueva cuenta. Así como se hizo antes de la negociación, se vuelve a hacer así. Pero en este caso, la información más valiosa es la que trae el negociador porque es lo nuevo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dejara a los equipos que estaban dentro del salón platicar entre ellos? Si no existiera esa restricción de que no puedes hablar con los demás equipos. Lo que sucedería, puede ser, es que alguno de los equipos podría ir a obtener información o ponerse de acuerdo con los demás. Y si es un acuerdo distinto al que se tenía afuera con los negociadores, va a haber un conflicto mayor. Pero podríamos crear ese conflicto a propósito para beneficiarnos de alguna forma. Ojo con eso también. Por eso también, para evitar complejidades mayores, no dejo que se platique así. Digo, existen otros medios. Todos traían celular y todos podían mandarse un WhatsApp con los demás equipos para identificar alguna táctica concreta. Pero bueno.
En todo caso, ¿quién es más importante? Depende de cada parte de la negociación. ¿Ok? Obviamente, todos son importantes, sí, pero en cada parte de la negociación hay una parte que es más relevante que las demás. Muy bien, entonces, la dinámica consistía en no obtener un puntaje negativo y todos lo obtuvieron. Eso desafortunadamente no les permite ganar. ¿Qué aprendizajes tenemos entonces? Número 1, entender con claridad cuáles son las reglas del juego. Saber que existen reglas dentro de la negociación y conocerlas perfectamente para poder después ahora sí negociar. Esa primera parte que les decía, esa preparación que debemos de tener antes de la negociación es de gran relevancia. Las reglas del juego las debemos conocer, entender y si no las entendemos, preguntar para evitar cualquier tipo de confusión. Si preguntamos ya después de que empezó la negociación, pues entonces difícilmente vamos a obtener respuestas. Lo ideal es hacerlo desde el principio. Veámoslo como cuando realizan una exposición por equipos en clase. Si ustedes están leyendo el capítulo del libro del cual tienen que hacer la exposición y no entendieron un concepto, por ejemplo, cuando vieron, no sé, digamos que estuvieron revisando el caso de Samantha y Emma. Y una de las opciones que se tiene para llegar a un acuerdo integrador tiene que ver con la creación de un compromiso. Pero no entendieron qué significa compromiso en ese contexto. Y a la hora de explicarlo, lo único que hacen es leer lo que estaba en el libro y ya. Lo más probable es que los demás tampoco lo entiendan. Y así se queda entonces, nadie entendió. Y si eventualmente nadie me pregunta a mí, pues entonces no se va a tener ese aprendizaje y a la hora de que yo mida ese aprendizaje, pues va a ser un resultado negativo por ese mismo proceso. En cambio, si el equipo que está exponiendo esa parte me pregunta, oiga, profe, lo que pasa es que no entendí esta parte antes de empezar la exposición, se lo explico. Y si lo entiende, lo podré explicar de mejor forma. Y si dentro de esa explicación los demás estudiantes me dicen, no, que profe, es que no entendimos esa parte, la vuelvo a explicar hasta que se entienda y una vez que se entienda, entonces ya todo va a ser positivo. Y si viene en el examen, no va a haber ningún problema porque todos lo entendieron. ¿Me explico? Entonces, si no se entienden las reglas del juego, a la hora del examen, que sería la negociación, vas a reprobar. Pero si sí se entienden perfectamente esas reglas del juego, entonces la negociación es mucho más probable que la hagas de mejor forma. Segundo aspecto sumamente importante en este contexto tiene que ver con el concepto de ganar. Ganar, en muchas ocasiones se nos ha dicho que es necesario y que es lo mejor. Pero además que ganar implica ser mejor que los demás. Ganar implica que los demás están perdiendo. Ganar implica que los demás no están ganando. Y ese es uno de los paradigmas más importantes que debemos romper cuando hablamos de una negociación colaborativa o integradora. Ganar en una negociación integradora implica que todos obtienen beneficios. Ganar implica que ninguna parte debe de perder. Ganar implica que todos estamos ganando. Ganar implica que si gana aquella parte, de todas formas puedo ganar yo también. Y el otro, y el otro, y el otro. Porque eso es lo que tratamos de hacer, que todos ganemos. Y si sabemos que para ganar en esta dinámica, por ejemplo, lo único que necesito es no tener un puntaje negativo, pues entonces aunque tenga 0, ya gané. No importa si otro de los negociadores tiene 50 puntos y yo tengo solamente 3, ambos ganamos. Es exactamente lo mismo. ¿Me explico? Entonces hay que entender ese paradigma para no pensar que si uno obtiene más que yo, pues entonces yo perdí. No. Mi interés es este. Pensemos que, por ejemplo, creo que comentaba este caso ayer con ustedes. No sé qué tanto se haya entendido. Pero pensemos que somos una empresa que se dedica a la
fabricación o la creación de jugo de naranja. Y que para eso le compramos a productores de naranjas toneladas de ese producto. Entonces, nosotros en nuestra empresa solamente tenemos capacidad de producir, perdón, de manejar 5 toneladas de naranja por temporada. Pero en este año en particular vinieron otros creadores de jugo que también querían comprar naranja a los mismos productores. Ellos querían comprar solamente 2 toneladas. Yo normalmente compro 5 y el productor tiene 10. Entonces lo que yo hago es, ¿sabes qué? Normalmente te compro 5, pero me di cuenta que viene aquel otro. ¿Sabes qué? Yo te las compro todas. Dame tus 10 toneladas. ¿Y qué es lo que pasa en esa situación? Yo solamente tengo capacidad de 5 toneladas. Entonces, a la hora de que llego a la tonelada 6 para quererla usar, ya está podrida, ya no sirve. Y en cambio, la otra empresa se quedó sin naranjas y la otra empresa quebró. Yo perdí el dinero de esas otras 5 toneladas porque no las iba a poder usar, pero además hice que la otra empresa perdiera completamente y quebrara. Si hubiera sido más sencillo tratar de generar una alianza con esa otra empresa, entre los dos compramos las naranjas e incluso formar esa alianza no solamente para la adquisición de las naranjas, sino también para la creación del producto y la comercialización. Y podemos crear una cooperativa o una empresa integradora de naranjas y crear una marca colectiva y comercializarlo en México y después exportar y estamos creciendo, integramos otras empresas y demás. Pero en muchas ocasiones no se ve así ese tipo de dinámicas. Pero cuando hablamos de una negociación integradora, deberíamos de verlo así. Agrandar el pastel, no quedarnos solamente con todo el pastel, porque al final, cuando vayamos a la mitad, vamos a estar empalagados, vamos a estar manchados, ya no vamos a querer, nos va a doler la cabeza de tanto azúcar. Mejor lo compartimos y así nos echa a perder el pastel y los demás también obtienen una parte. En todo caso, sea que se sigan las reglas del juego, se entiendan perfectamente o no, que se entienda el concepto de ganar de una manera clara o no, que se agrande el pastel o no, en muchas negociaciones existe esto que se denomina ciclo de culpa-justificación. Y esto significa o esto implica que las partes en muchas ocasiones se van a culpar de lo que sucede. Esto significa entonces que, como lo veíamos ayer y como se aclaraba hace un rato, una de las partes quizá piensa que la otra lo traicionó completamente, a pesar de que esa parte ni siquiera tenía una decisión como tal. Este proceso de culpa provoca entonces que más adelante ya no se quiera negociar con esa parte, ya no queramos confiar en ellos. Pero es entonces importante que esa otra parte a la que se le esté echando la culpa tenga una justificación clara. En ocasiones se tiene, en ocasiones no. En ocasiones se cree esa justificación o en ocasiones no. Pero es una dinámica. Yo te echo la culpa, tú te justificas, me puedes echar la culpa también para atrás y yo me justifico y así hacemos una dinámica, pero eso no es algo positivo. Eso solamente conlleva aspectos negativos, salvo que se aclaren las cosas. Pero difícilmente se van a aclarar si solamente estamos en una posición de emitir culpas. Obviamente es importante el entender entonces que la dinámica de una negociación implica en ciertas ocasiones certeza sobre lo que va a ocurrir, pero en otras una curiosidad. Y eso lo veíamos desde la primera parte de la materia, donde recordarán que planteábamos diferentes escenarios o deberíamos tratar de pensar diferentes escenarios. Sobre todo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Si tenemos esa curiosidad de pensar, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago esto otro desde antes? Entonces vamos a ir mucho más preparados.
¿Qué pasa si todos votamos negro? ¿Qué pasa si todos votamos rojo? ¿Qué pasa si 2 y 2? ¿Qué pasa si 3 y 1? ¿Qué pasa si para no tener desconfianza provocamos que en lugar de que todos queramos votar igual, hacemos que 2 negro y 2 rojo y en la siguiente 2 rojo y 2 negro, etcétera? Pues entonces habría una mayor posibilidad de generar acuerdos. No obstante, la certeza difícilmente se logra en la primera reunión o en los primeros minutos. Y eso también se entiende. La dinámica que teníamos implicaba que teníamos poco tiempo. Entonces es complicado. Por último, pero lo más importante, de hecho, el generar una confianza mutua. Si yo quiero confiar en la otra parte, tengo que hacer que ellos confíen en mí. Si no quiero confiar en la otra parte, pues entonces no me interesa que ellos confíen en mí. O tal vez sí. Tratar de generar confianza es un punto de gran relevancia y que nos permite generar negociaciones integradoras de manera más sencilla. Y aunada a esta confianza existen diferentes factores que facilitan, una negociación colaborativa exitosa. Tenemos principalmente estos 7 que están en pantalla en este momento. Y vamos a repasarlo rápidamente. El primero de ellos es tener una meta común. O sea, durante la negociación de cualquier índole, podemos tener cada uno sus propias perspectivas, sus propios intereses, sus propias necesidades. Pero casi siempre existe algo que tenemos en común. En el caso de la situación de salir ganando, la parte que tenemos en común es que todos queremos obtener un resultado positivo. ¿Ok? No nos interesa ser el más positivo, es decir, no nos interesa tener más puntos de todos, no. La meta en común es que ninguno tenga un resultado negativo. ¿Ok? Si identificamos eso con claridad desde un inicio, lo exponemos y hacemos que todos lo entiendan, entonces va a ser más fácil llegar a acuerdos. Número 2, tener fe en la capacidad propia para resolver un problema. Y tener fe implica confiar en nosotros mismos, no en los demás, en nosotros mismos primero. Si nosotros no estamos seguros de que lo podemos hacer bien, si no estamos seguros de que somos buenos negociadores, va a ser complicado. Necesitamos gente que nos motive, que nos dé confianza en nosotros mismos. ¿Ok? Y si no tenemos esa gente, va a ser complicado también. Y podemos ir a sesiones de autoayuda, podemos acudir a ciertas dinámicas que nos permitan ganar esa confianza, o poco a poco la puedes ir construyendo con cositas pequeñitas y después las vas haciendo más grandes. Pero si no tienes confianza en ti mismo y formas parte de un equipo más grande, es mejor que lo expongas para que aquella parte que sí tiene mayor confianza y que sí puede negociar, pues mejor lo haga. Tal vez en el equipo de 10 personas, a la que eligieron como negociador no era el ideal, porque no sentía que lo podía hacer bien. Entonces tal vez sería mejor cambiarlo. 3, confianza en la validez de la otra parte. Confiar en las posiciones que tienen las otras partes. Obviamente, no podemos confiar en esa validez, en lo que nos dicen, si no lo conocimos previamente. En la tercera unidad, de hecho, vamos a hablar un poquito sobre esto, en ese proceso de negociación ya más genérico. Tener una motivación y compromiso por colaborar, que esto es lo que sucede en muchas ocasiones que no se cumple. Decíamos hace un rato, hay personas que consideran al ganar como hacer que la otra parte pierda. Y en este caso es lo contrario. Debemos tener esa motivación para colaborar, no para ganarle al otro, sino para tener ganancias mutuas. A final de cuentas, estos 3 aspectos principalmente tienen que ver con confianza, 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 confianza. Otorgar nuestra confianza, pero también mostrar la confianza que pueden tener los demás en nosotros. Esto se logra en muchas ocasiones con el punto número 6. Comunicación clara y precisa, comunicación amable, comunicación que brinde información y que recibe información. Que ese flujo de información del cual se hablaba en la primera exposición
de la negociación integradora realmente exista, que se pueda encontrar datos importantes que nos permitan generar entonces un mayor nivel de compromiso en esa relación y confianza en la negociación. Y por último, comprender perfectamente la dinámica de una negociación integradora. Y esto implica entonces la posibilidad de saber cómo es que funciona. Y lo vimos hace unos días en las exposiciones. En primer lugar, entender claramente cuál es el problema que se está tratando de resolver. Posteriormente, saber los intereses y las necesidades de cada una de las partes. Paso número 3, plantear diferentes alternativas u opciones a partir del círculo de carnavales, a partir de lluvias de ideas, a partir de encuestas o de cualquier otro mecanismo. Y número 4, tomar una decisión. Si entendemos claramente ese proceso de 4 pasos, sobre todo los primeros 3, entonces vamos a tener la capacidad de alcanzar el éxito dentro de una negociación integradora o permitir que este tipo de negociación sea más fructífera que si no lo entendiéramos del todo. ¿Vale? Estos 7 pasos o estos 7 factores son sumamente importantes. Tomen nota de ellos, por favor. Los vamos a estar comentando, o bueno, los vamos a estar aplicando más adelante también. Muy bien. Por lo pronto, pues bueno, dejamos hasta aquí el tema de negociación integradora. Primera unidad concluye con negociación distributiva. Segunda unidad concluye con negociación integradora. Mañana vamos a estar repasando algunos datos importantes sobre la negociación integradora y si nos queda tiempo vamos a resolver un caso adicional, pero por lo pronto sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, dudas, comentarios. Por mi parte, no, profe, todo bien. Muy bien, dudas. Parece No. que a mí. Todo bien, profe. Profe, Perfecto. Muy bien, pues bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta Hasta mañana. mañana, tengo un día, cuídense. mañana.